Buen día y un feliz sábado tengan todos mis queridos hermanos, familia y amigos que nos acompañan en este hermoso y santo día. La paz y el amor de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Quiero decirles que estuve ausente unos días por razones ajenas a mi voluntad, pero gracias a Jehová estoy nuevamente acá con ustedes, mis amados. Queridos, en esta mañana nuestro Padre Celestial nos trae un mensaje que en verdad, mis amados, deberíamos prestar mucha, pero mucha atención. Porque la gran mayoría de nosotros, a través de los años, hemos estado absorbiendo como esponja seca un evangelio en el cual no viene 100% en armonía con el verdadero evangelio de Jesucristo. Es un evangelio a media, un evangelio no completo. Un evangelio, queridos, acomodado a nuestra conveniencia. Un evangelio, mis amados, manipulado por Satanás a través de muchos que dicen ser siervos de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, queridos, muchos hemos creído ciegamente en dicho evangelio. E incluso lo hemos puesto como base de profesión y fe en nuestra vida. Y lo peor de todo esto es que nos encontramos enseñándoselo a otros, sin darnos cuenta, mis amados, que de esa manera y muy sutilmente nos hemos convertido ¿en qué cosa? Pues nos hemos convertido en falsos maestros, promoviendo de esa manera el error. Así que muchos nos encontramos prácticamente predicando sobre un evangelio que Jesús nunca nos presentó a través de los diferentes hombres que escribieron su palabra. Por eso, queridos, presten mucha atención a este mensaje, reflexionen en el mismo y luego saquen sus propias conclusiones. Porque nos dice nuestro Señor Jesús a través del apóstol Pablo, examínenlo todo y luego retengan ¿qué cosa? Pues retengan lo bueno, ¿verdad? Así que, mis amados, seamos como los bereanos, que cuando Pablo y Silas llegaron a aquella ciudad a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, ellos no creyeron en Pablo hasta que no comprobaron a través de las escrituras que Pablo les predicaba un verdadero evangelio. Hoy, desafortunadamente, queridos, nos encontramos viviendo en un mundo donde se manifiesta y actúa de la misma manera que en el tiempo de Pablo, cuando pasó por allí, por la ciudad de Tesalónica. Pues allí, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Desafortunadamente, los tesalonicenses rechazaron a Pablo por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y eso sucedió porque ya su conciencia se encontraba tan, pero tan cauterizada en el error que fue suficiente para que a través de los siglos y hasta el día de hoy las personas estén acomodadas y a gusto en lo que podríamos llamar un evangelio totalmente pervertido o corrupto. Porque en él han encontrado total libertad y así poder justificar, pudiéramos decir, sus pecados. Así que vamos a orar, mis amados, para entrar en el desarrollo de este mensaje. Oramos. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias, Señor, una vez más en este día santo, por el amor y la bondad que día tras día derramas sobre nuestra vida. Padre, nos disponemos a escuchar el mensaje que nos has traído en esta mañana. Prepara nuestro corazón, Señor, para entender a plenitud tus palabras y podamos ponerlas en práctica, tanto en nuestra vida como en la de otros que necesitan, Padre, conocer estas verdades. Perdona nuestras faltas, Señor, y acompáñanos a través de tu Espíritu. Bendice este encuentro, Padre, y a todas las personas que se han reunido en esta mañana a través de esta vía con el único propósito de alabarte y glorificarte. Sabes que todo lo que hacemos, lo hacemos en honor a ti. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Queridos, comenzaré diciéndoles que este estudio es de suma importancia para todas las comunidades cristianas, pero especialmente para nuestra comunidad adventista.
Así que presten mucha atención, mis amados, porque nuestro Señor Jesús nos advirtió de algo que pasaría y precisamente hace mucho tiempo que está sucediendo. Allí en Mateo 24 Jesús nos habla de los falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán ¿a quiénes? ¿A quiénes van a engañar? Pues si fuera posible a sus escogidos, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos escogidos por Jesús? Pues esos escogidos, mis amados, son ese remanente de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que presten atención y si quieren, queridos, les insto, les ruego a que lo hagan, que después de escuchar este mensaje sean diligentes, escudriñando las Escrituras para que encuentren discernimiento en la misma y así nadie los engañe como mismo lo hicieron los ciudadanos de Berea. Pues comprobaban a través de las Escrituras si lo que Pablo predicaba venía acorde a lo que así dice Jehová. Y por eso creyeron en Pablo y muchos llegaron a convertirse. Muy diferente a lo que sucedió en Tesalónica, ¿verdad? Que no creyeron en Pablo y procuraron apresarlo con el motivo de que andaba por ahí como trastornando al mundo. Y eso mismo le sucedió a Elías. El rey Acab lo culpó como el perturbador de Israel. Y esto mismo ha pasado en todos los tiempos a través de la historia. Y queridos, nosotros no somos la excepción, porque eso mismo está sucediendo hoy día. La mayoría de los cristianos que simbolizan, por cierto, a los judíos en el tiempo de Pablo, dicen que ese pequeño remanente que se encuentra predicando la verdad presente para estos tiempos de la historia que estamos viviendo, pues andamos trastornando al mundo. Pero en realidad, mis amados, vamos a ver en esta mañana quién en verdad anda trastornando al mundo con sus falsas doctrinas, que incluso están arrastrando con ellas a miles y millones de fieles que son esos escogidos de Jehová. Así que anoten cada cita bíblica mencionadas en este mensaje y luego a base de oración busquen encontrar la verdad. Miren, queridos, hace mucho tiempo venimos viendo a grandes líderes nuestros salirse de la línea escatológica sobre las enseñanzas de nuestra doctrina. Y hoy parece que como que eso está de moda, ¿verdad? Dándonos a entender que según pasa el tiempo, pues seguiremos viendo a muchos más. Y mis amados, tal vez algunos de ustedes estén informados de esto, pero hace unos días atrás, exactamente el día 3 de octubre, apareció una noticia en la página web Adventista Spectrum y luego en las redes sociales que, a decir verdad, ha conmocionado a muchos. Bueno, en realidad, desde el día 15 de septiembre se mostró ante la plataforma de YouTube esta persona donde fue entrevistado por más de 1 hora y media. Y luego el día 1 de octubre, esta persona publicó en su cuenta de Instagram su posición con respecto a la doctrina nuestra. Y así darle paso públicamente a su verdadera creencia. Este joven graduado en la Universidad de Andrews, donde luego ocupa el puesto de pastor asociado en la Conferencia Adventista de New Jersey, y donde según él, antes de asistir al seminario para convertirse en un líder adventista, fue vicepresidente de evangelización en GYC Atlantic. Este era un ministerio juvenil que se inclinaba a la perspectiva tradicional del adventismo. Pero cuando llega la pandemia, este joven y líder adventista se inclina a evangelizar a través de las diferentes plataformas digitales, y luego de la pandemia estuvo predicando en casi todas las iglesias adventistas de New Jersey. Y según él, predicaba en todas esas iglesias donde era invitado. Escuchen esto: predicaba pero sin entender a profundidad el evangelio de Jesucristo. El nombre de este pastor es Christopher Mindanao. Y mis amados, ¿cuántos líderes nuestros hoy día se encuentran dirigiendo iglesias sin conocer a profundidad la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo?
Y vamos a analizar la posición de este joven ex líder adventista, porque terminó renunciando, entregando así su credencial una vez que la conferencia de New Jersey lo confronta para analizar la controversia teológica en el cual él estaba involucrado. Y durante la entrevista que le hicieron, que por cierto tuve el trabajo de traducirla al español, pues les voy a poner algunas de sus palabras con respecto a la posición que tiene este hombre acerca de nuestra creencia. Escuchen. El sábado es ir contra lo que dice el Nuevo Testamento, y entendemos que el Nuevo Testamento es la revelación más clara, ¿verdad? Es la desvelación para que podamos ver claramente el misterio completo de la piedad, el misterio completo del Evangelio, que es Jesucristo y lo que ha hecho. Así que cuando oigo a las personas decir que el sello de Dios en los tiempos finales es el sábado, y que para llevarlo aún más lejos, que la marca de la bestia es opuesta al sello que la marca de la bestia adora el domingo, tomo un problema importante con eso. ¿Puedo resumir un? Segundo, adelante. Sé que hay muchas cosas que yo solo... Sí, lo hiciste tú solo. Me encanta esta situación. Así que, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, perdónenme, pero sí hay esta creencia. Chris, puedes corregirme, pero estoy usando mis $40,000 de deuda estudiantil. La creencia es que al final de los tiempos, la gente verá que en los 10 mandamientos, el cuarto dice que necesitamos mantener el sábado santo. así es, el descanso salvífico o el descanso que te salva no despegará el sábado. El resto que te salva es recibir el Evangelio, tener paz con Dios, ser sellado por el Espíritu Santo y mostrar el fruto del Espíritu. Eso es todo. Ese es el resumen, hermano. Eso es todo. Y quiero decirles, querido, así como él, existen muchos que están dentro de nuestra iglesia con una ideología contraria a lo que nosotros creemos y la están introduciendo poquito a poco dentro del pueblo de Dios. Y de eso se están alimentando muchos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos siendo engañados, queridos. Este hombre cuestiona los escritos de Ellen G. White cuando ella dice que el sábado es el sello de Dios, pero no lo dice solamente ella, lo confirma la palabra de Dios en muchas citas bíblicas. Y que el culto dominical, ella dice que el culto dominical es la marca de lealtad a la bestia en los días finales. Y es la verdad. Es la verdad. Está el sello de Satanás y está el sello de Dios. Porque al final de estos tiempos es la adoración lo que va a determinar cuál es el camino que tú vas a tomar. Así que él descarta esta verdad y se encuentra enseñando que el sello de Dios no es el sábado, sino que es el Espíritu Santo. Y también dice que no existe una sola base bíblica para vincular el culto dominical con la marca de la bestia. Y a pesar de que él aún se mantiene guardando el sábado, dice además que el verdadero día de descanso espiritual es una estrecha relación con Jesús y no la observancia de un día en específico. Y muchas otras cosas más que él habla en esa entrevista, queridos. Y esta falacia es la que se le está enseñando a sus seguidores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mi amado. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, porque nos transforman la mente en cuestión de nada. Y luego comenzamos a contradecir a los que predican la verdad. Ese es el trabajo de Satanás, engañar a los escogidos de Dios. Así que, mis amados, este hombre ex líder nuestro rechazó, o mejor dicho, nunca aceptó esos pilares que por muchos años tenemos como principios bíblicos. Y quiero decirles algo, a partir de este suceso vemos comentarios de otras denominaciones apoyándolo en su ideología, pero también tristemente vemos adventistas también apoyando su postura. Aquí nos damos cuenta de la división que ha creado Satanás en nuestra iglesia. Nos damos cuenta que no somos todos los que estamos, escucha, pero tampoco estamos todos los que somos. ¿Entendieron el trabalengua, verdad? Bueno, queridos, esto solo lo entenderán aquellos
que tengan discernimiento de espíritu. Miren, así con ese valor que este joven líder decidió declarar su postura en cuanto a su creencia, pues deberían de hacerlo muchos otros pastores que están dentro causándole daño a las ovejas de Cristo. ¿No lo creen así? Deberían tomar la postura que tuvo este joven. Nadie está obligado a estar en un lugar ni creer en algo que no siente en su corazón. Pero si te mantienes adentro por un salario y por la fama que ya tienes como líder, teniendo incluso otra ideología, pues mi amado, tristemente te voy a decir, ay de ti, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Así que muchos líderes nuestros deberían renunciar de la misma manera que lo hizo este joven. Hay muchos que no creen en el espíritu de profecías. Hay muchos, mis amados, que no creen 100% en la doctrina nuestra. Entonces, ¿por qué siguen ahí disfrazados de ovejas cuando en realidad son lobos rapaces? Pues están ahí con un único propósito, y es hacerle daño ¿a quién? Pues a los escogidos de Dios, con sus falacias, con sus falsedades, con sus engaños y mentiras. Están ahí, queridos, para destruir a la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es posible que tú digas ser un adventista del séptimo día y no creas en los escritos de Ellen G. White? Si tú dices ser adventista, pero rechazas al movimiento que Jehová creó para formar esta iglesia, ¿cómo es posible entonces que tú digas que eres parte del remanente de Dios? Así que el que se encuentre en esa postura en estos momentos es un falso, es un hipócrita, querido. Es triste decirlo y duele, pero hay que decirlo. Es un mentiroso, es un engañador y tendrá que enfrentarse a los juicios de Jehová. Dice Apocalipsis 12:17 que Satanás se enfureció contra la iglesia de Cristo. Pero no fue, escuchen, hacerle la guerra a toda la iglesia, sino a ese pequeño remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen, mis amados, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Y el testimonio de Jesucristo qué cosa es? Vamos a Apocalipsis 19:10 y allí vamos a ver lo que dice. Escuchen, le dice el ángel a Juan al final de este verso que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía, queridos? Pues los escritos de Ellen G. White, la mujer que Jehová escogió para que profetizara y nos ampliara en conocimiento todo lo que vendría para el tiempo del fin, desde 1844 hasta la venida de Jesucristo. ¿Ya entienden? Entonces, si usted rechaza los escritos de esta mujer, no puedes decir que eres parte del remanente de Dios, porque en verdad, querido, no lo eres. Y rechazar sus escritos convertirás la verdad en el error. Y cuando eso suceda, tendrás que pagar con creces las consecuencias de tus actos, mis amados. Este joven que acaba de renunciar, Christopher Mindanao, se desahogó y sacó de sus entrañas todo lo que hacía mucho tiempo, a pesar de llevar un lindo ministerio, entre comillas, sentía. Pero sacó a la luz y a la vez se liberó de lo que él mismo era prisionero, dejándole saber a la iglesia y al mundo cuál era su postura con respecto a nuestra creencia, ¿no? Y queridos, existen muchos Chris Mindanao dentro del pueblo de Dios. ¿Cuándo tomarás la decisión que tomó este joven, mi querido amigo? No te sigas engañando, mi querido líder. Jehová pone delante de ti la vida y la muerte. Jehová pone delante de ti la bendición, pero también pone la maldición para que tú escojas. Pero al final, ¿qué cosa te dice? Escoge la vida para que te vaya bien. Y muchos dentro del pueblo adventista no creen que el sello de Dios sea el cuarto mandamiento de su santa ley, el día sábado. Como tampoco creen, como Chris Mindanao, que el domingo sea el sello de Satanás. Y esto no lo digo yo porque lo quiera decir. Las evidencias, queridos, están claras desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás. Y desde que esta noticia salió a la luz, escuchen algunos comentarios. Miren, solo les voy
a mencionar algunos porque hay más de 300 comentarios y la mayoría están a favor de Mindanao. Incluso hay muchos pastores adventistas apoyando la postura de Chris Mindanao. Miren, este hombre que estudió en la Universidad de Oxford, también estudió en la Universidad de Andrews y conocido como Damian Chandler, es un senior pastor de la iglesia Capital City en Sacramento, California. Dijo ahí en su comentario que Chris Mindanao está en lo correcto y que no solo tiene la razón, sino que además todos tenemos el derecho de estudiar y no estar de acuerdo con algunos asuntos y aún así no ser despedido aunque sea líder. Pero queridos, esto no es un asunto simple, es un asunto bien complicado, bien serio, porque se trata de un líder donde tiene a toda una congregación bajo su cuidado. No sé si ustedes me están entendiendo o están escuchando la voz del Espíritu Santo, porque aquí está en juego ¿qué cosa? La salvación de muchas personas que dependen de las enseñanzas de un líder. Otro señor llamado Stephen Terry, ya retirado pero estudió teología en la Universidad de Walla Walla, dice en su comentario que él sabe a ciencias ciertas por conversaciones confidenciales que existen muchos pastores que están activos dentro de la iglesia, pero han dejado de creer en la doctrina adventista y no dicen nada por miedo a quedar desempleados. Qué triste, ¿verdad? Es bien triste. Y les voy a decir el comentario de uno más, porque a la verdad el tiempo se nos iría leyendo la cantidad de comentarios que aparecen ahí. Este otro señor conocido como Myron Edmonds estudió en varias universidades, entre ellas Oxford y Andrews. Fue pastor principal en Grace Community Seventh-day Adventist Church, aunque hoy se encuentra desempeñando otro cargo dentro del sistema adventista. Pero escuchen lo que él declara. Dice, interesante, prediqué esto mismo. Es decir, querido, dice él que predicó sobre la misma postura que mantiene Chris Mindanao. Dice, prediqué esto mismo en un gran evento de alto perfil en la iglesia adventista del séptimo día y nunca me cuestionaron, nunca me eliminaron, nunca fui borrado, como queriendo decir, aquí estoy, sigo siendo miembro activo de la iglesia adventista del séptimo día, generando incluso todavía un salario. ¿Y qué nos da a entender este comentario? ¿Qué nos da a entender estos comentarios que les he presentado? Pues que hay apostasía hace mucho tiempo dentro de la iglesia, mis amados. Y si hay líderes apóstatas, ¿cuántos más apóstatas, queridos, habrán dentro de los 22 millones de adventistas que existen en la actualidad? Las congregaciones hoy día se encuentran absorbiendo como esponja seca todo lo que su líder le da como alimento espiritual. Queridos, yo pensé que con los años que llevamos impartiendo esta verdad sobre los pilares en el cual basamos nuestra fe, por lo menos el pueblo adventista estuviera cimentado en ella. Pero tristemente no es así. Y saben, según pasa el tiempo, confirmo en lo más profundo de mi corazón los escritos de Ellen G. White, porque todo lo que está sucediendo hoy día están en sus escritos. Todos estos pastores que se encuentran predicando y enseñando lo que es contrario a nuestra enseñanza, pues, ¿qué se encuentran haciendo? Se encuentran en herejía, queridos. Está bien que otras denominaciones estén en contra de nuestra doctrina. Eso lo aceptamos hasta cierto punto, porque a esas personas, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que hablarles una y otra vez hasta que abran sus ojos espirituales. Pero que veamos todo esto dentro de nuestra iglesia, definitivamente, mis amados, el diablo ha tomado el control absoluto de todos los edificios que el hombre ha construido para encontrarse con Jehová. En una congregación donde se predique estas herejías, imposible esté presente el Espíritu Santo.
Porque el espíritu que se mueve ahí es el espíritu de Satanás. Miren, existen infinidades de citas de Ellen G. White que nos hablan que el cuarto mandamiento, el santo sábado, es el sello de Jehová. Y esta verdad tenemos que defenderla hasta la muerte, queridos. Escuchen esta cita que encontramos en su libro La Gran Controversia, página 640, párrafo 1. Dice así: los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más pequeño de ellos, tienen una nueva concepción de la verdad y el deber. Y demasiado tarde ven que el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios viviente. Pero demasiado tarde ven también la verdadera naturaleza de su espurio sábado. Es decir, demasiado tarde ven la verdadera naturaleza del falso día de reposo y de los cimientos arenosos sobre lo que han estado construyendo. Es ahí donde se darán cuenta que han estado luchando contra Jehová. Estos maestros religiosos han llevado a las almas a la perdición mientras se encuentran profesando que todo está bien y que están guiando a las almas a las puertas del paraíso. Pero no se sabrá esta verdad hasta el día de la cuenta final, cuando en verdad abran los ojos y vean cuán grande fue la responsabilidad de los hombres en el santo oficio que Jehová les dio y cuán terrible serán los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad vamos a poder estimar correctamente la pérdida de una sola alma, y muy temerosa será la perdición de aquel a quien Jehová le diga: apártate, siervo malvado. Queridos, aquí en esta cita están fotocopiados y plasmados. ¿Quiénes? Christopher Mindanao, Damian Chandler, Myron Edmonds y muchos líderes más. Miren, mis amados, escuchar solamente esta cita te das cuenta que estas personas están rechazando al espíritu de profecía. Y si tú rechazas al espíritu de profecía, pues te encuentras también rechazando ¿qué cosa? Pues la Biblia, la palabra de Dios. Porque la estás interpretando a tu manera y no a la manera que Jehová quiere que tú la interpretes. La estás interpretando sin la dirección del Espíritu Santo, querido. O tú te habrás creído que al rechazar el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, vas a tener la dirección del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Tú me perdonas, querido. Tú me perdonas, mi hermano. A ti te está dirigiendo un espíritu, sí, es verdad, pero estoy seguro que no es el Espíritu Santo. Mediten esto, por favor, porque te encuentras luchando contra Jehová, como dice la cita de la sierva de Dios. Mis amados, todos estos pastores que hoy rechazan los principios bíblicos de la verdad presente y los escritos del espíritu de profecía, un día estudiaron en los seminarios y universidades adventistas. Eso quiere decir que no fue que esa ideología la trajeron de otra parte y los contrataron a trabajar en la obra adventista con urgencia porque tal vez nuestra iglesia estaba necesitada de líderes llenos de conocimientos para dirigir espiritualmente al pueblo de Dios. Pues no fue así, queridos. Las universidades adventistas los prepararon a todos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con los líderes del pueblo de Dios? Pues simplemente que ya las universidades adventistas, por ejemplo Andrews, hoy día ya no está enseñando algunas de nuestras doctrinas, como la enseñanza del juicio investigador y otras enseñanzas más de nuestra doctrina. Recuerden, queridos, los cambios que han venido existiendo desde los años 50 para acá. La iglesia adventista hoy día no se parece en nada a la iglesia adventista antes de la década de los 50, que ponía incluso en práctica 100% las enseñanzas de nuestros pioneros, quienes en realidad fueron los que forjaron esta iglesia. Y si hoy las universidades
no enseñan la doctrina del juicio investigador y del santuario y prepara a los pastores para que defiendan el mensaje de los 3 ángeles, es porque se lo tiene prohibido la primera bestia de Apocalipsis 13 desde hace mucho tiempo. Y no vamos a querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Porque la verdad, mis amados, tiene que salir a la luz. Y por esa razón son las manifestaciones que vemos hoy día. Y como Chris Mindanao, vendrán muchos más, solo hay que darle tiempo al tiempo y verán los resultados finales. Porque al final, como dice Ellen G. White, en la cita que les compartí anteriormente, ¿contra quiénes están luchando estas personas? Pues no es contra Satanás que están luchando, ni es contra la bestia de Apocalipsis 13, es decir, no es contra el papado, sino que se encuentran luchando directamente contra Jehová, querido. Qué tristeza, ¿verdad? Hay un escrito de Martín Lutero que habla sobre las universidades, y esto lo encontré en uno de los libros de Ellen G. White, en La Gran Controversia, página 140, párrafo 5. Ella dice que Lutero escribió lo siguiente, escuchen: tengo mucho miedo de que las universidades demuestren ser las grandes puertas del infierno, a menos que trabajen diligentemente para explicar las Sagradas Escrituras y grabarlas en los corazones de los jóvenes. Dice Lutero: no aconsejo a nadie que coloque a sus hijos donde las Escrituras no reinen de manera primordial. Sigue diciendo que toda institución donde los hombres no estén insensablemente ocupados sin ceder al cansancio con la palabra de Dios, pues a la corta o la larga terminarán corrompiéndose. Y queridos, saquen sus propias conclusiones y determinen si Lutero tenía razón al expresarse así. ¿Cómo ven ustedes hoy día las universidades que forman a nuestros líderes? Cuando se gradúan nuestros líderes, salen de la misma manera que salió Moisés las veces que estuvo en la presencia de Jehová. Mediten en esto, por favor. Miren algo interesante. Aquí este pastor que comentó sobre la postura de Chris Mindanao, Myron Edmond, dice que él predicó sobre la misma postura que mantiene Chris Mindanao, diciéndole a una gran multitud que el sello de Jehová no es el sábado. Y lo hizo en un gran evento de alto perfil en la iglesia adventista del séptimo día. Y nunca lo cuestionaron. Y eso fue en el año 2015, en un evento que se llevó a cabo en el mes de junio en la Universidad de Oakwood, Alabama. Y aquí les voy a leer algunas palabras de él en ese evento donde fue el orador. Dice, palabras de apertura: doy gracias a Dios por el cambio que está ocurriendo en este campo que marca el paso. Así que aquí vamos, el sello de Dios. El sello de Dios es el Espíritu y no el sábado. Y hubieron aplausos atronadores. Y dice, ¿escucharon lo que dije? Tienen un problema con esto, porque alguien les dijo que si guardan un día, entonces están sellados. Y volvieron a aplaudirlo toda la congregación. Este evento se celebró en el campamento anual de Huntsville, Alabama, en el campus de la Universidad de Oakwood, donde Myron Edmond era el orador, y el título de esa campaña, de ese evento, fue Ven Espíritu Santo. Queridos, eso fue hace 9 años atrás. ¿Y en cuántas iglesias más este pastor ha sembrado esa semilla de herejía? Verdaderamente el pueblo de Dios, mis amados, perece. ¿Pero por qué perece? Por falta de ¿qué cosa? De conocimiento. Porque no estudian la Biblia. Porque no llevan una estrecha relación con Jesús. Se han acomodado tanto y se han acostumbrado a que como niños pequeñitos le den la leche espiritual en la boca, que hoy ya no hacen nada por buscar por su propia cuenta ese alimento espiritual. Hoy se han convertido solamente en oidores. ¿Y qué nos dice Jesús a través de Santiago capítulo 1 verso 22? Que si solamente somos oidores de su palabra, terminaremos engañándonos a nosotros mismos.
Por eso nos exhorta que seamos hacedores de su palabra para que nadie nos engañe. Querido, tu salvación está en juego. No dependas de un hombre para alcanzar tu salvación, porque tu salvación solamente está en las manos de Jesús, si de verdad te comprometes a llevar una estrecha relación con Él, así como como Él la tuvo con su Padre cuando estuvo en este mundo en su condición de hombre. Esta es la única manera, mi amado, que vamos a salir libres de culpa de todo este engaño que nos rodea a todos. Miren, en los comentarios de esta gran controversia, hubieron otros tantos pastores que estuvieron en favor de Chris Mindanao. Y me llama la atención que a este joven lo obligan a renunciar. Y así lo hizo. Pero, ¿por qué razón no comienzan a presionar a altos líderes que son los que representan a nuestra iglesia a nivel mundial y son los que organizan reuniones ecuménicas con la gran ramera? ¿Por qué no comienzan por ahí? ¿Verdad? Miren, el mismo Ganun Diop, que ocupa el cargo en la Asociación General como director de libertad religiosa, su gran trabajo ha sido unir a nuestra iglesia con la gran ramera. Y cada día que pasa las relaciones se estrechan más y más. Por eso hoy día vemos a nuestros pastores silenciados. Ya no los vemos predicar sobre Daniel y Apocalipsis, ni predicar sobre el santuario, el juicio investigador. ¿Por qué razón la Asociación General no llama a Ganun Diop y lo disciplina por la herejía que constantemente y por mucho tiempo ha llevado a la iglesia? Pero no. Lo que pasa es que él está haciendo lo correcto, queridos. Él mueve su agenda según así dice Jehová. A él lo dirige 100% el Espíritu Santo. Y lo que está haciendo es lo correcto y nadie debe cuestionarlo. Mas sin embargo, aparece este joven recién graduado, que es un don nadie, Chris Mindanao, expresando públicamente su libertad de expresión y enseguida corren a disciplinarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen todas estas cosas con todos aquellos que están echando por tierra nuestra doctrina y tienen a la iglesia en total apostasía? Miren, dice nuestra hermana Guay lo siguiente: cuando los maestros o profesos sacrifican los principios religiosos para complacer a una clase mundana, amante de la diversión, deben ser considerados infieles a su cometido y deben ser despedidos. Eso lo vemos en el tomo 5, página 14, párrafo 2. ¿Está pasando eso en nuestra iglesia? ¿Sí o no? ¿Está pasando eso en nuestra iglesia, queridos? Claro que sí. La mundanalidad cada día entra más y más a nuestra iglesia, gracias a los líderes que tenemos, pero ellos aún continúan ahí como si no pasara nada. Queridos, ¿creen ustedes que en verdad el evangelio que hasta hoy le han estado enseñando está basado 100% en así dice Jehová? ¿Creen ustedes que en verdad ese es el verdadero evangelio de Jesucristo? No nos engañemos, por favor, porque hasta hoy solo hemos visto un evangelio pervertido, totalmente lleno de corrupción, presentado conforme sea nuestra conveniencia. Y si estoy equivocado, que alguien me corrija, por favor. Pero el que lo vaya a hacer, que mire bien y esté bien seguro de lo que me va a decir. No vaya a ser que sus palabras vengan acompañadas con corrupción para justificar a los que están trayendo depravación a nuestra iglesia. Y lo que haga con esto sea una sola cosa, pues tirarse, ¿qué cosa? Más condenación encima, porque es lo que están haciendo cada día que pasa en el tiempo. Queridos, en el tiempo que me queda, vamos a hablar un poquito sobre el verdadero y único evangelio que deberíamos estar absorbiendo como esponja seca para que nadie nos engañe. Todos conocen que el evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? La buena noticia de lo que Jesús vino a hacer a este mundo, y fue algo que nosotros no hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Eso lo sabemos. Pues vino a padecer y a morir por nuestros pecados y así darnos una nueva oportunidad de vida. Esas son las buenas noticias que deberían tener rebosado nuestro corazón de gozo y esperanza. Miren,
Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 10 y 11, leemos lo siguiente, porque podemos ver que el ángel Gabriel allí se le apareció a unos pastores en víspera del nacimiento de Jesús y les dijo: no tengan miedo, porque yo les traigo buenas noticias que llenará de gozo sus corazones. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que de este pasaje, queridos, este pasaje nos demuestra que el Evangelio no es una denominación. Este pasaje nos demuestra que el Evangelio no es un pastor, que el Evangelio no es incluso ni un líder mundial. En realidad, mis amados, el Evangelio es el propio Jesucristo. Amén. Y es bueno aclarar esto porque hoy vemos a muchos seguir y confiar ciegamente en líderes humanos, cuando en realidad a quien debemos seguir y confiar ciegamente es a Jesús, quien nos guiará por el buen camino y nunca nos va a fallar. ¿Verdad o mentira? Miren, nos dice Jehová allí en Jeremías capítulo 17, verso 5 lo siguiente, busquemos. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, la gran pregunta es: ¿está sucediendo eso hoy día en nuestra iglesia? ¿Sí o no, queridos? Iglesias enteras están siendo arrastradas al error por la voz de un hombre. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque han puesto su confianza en el hombre y no en Jesús. Miren, les voy a decir algo que vi con mis propios ojos, es decir, lo experimenté en carne propia. Hace unos años atrás, en la iglesia donde tal vez aparezca en su registro como miembro de la misma, iban a sustituir al pastor, es decir, lo iban a trasladar a otro distrito. Ustedes saben que en nuestra iglesia cada cierto tiempo mueven a los pastores, y cuando la feligresía se entera de todo esto, pues se formó una revolución terrible dentro de la iglesia, queridos, porque no querían que le cambiaran a su pastor, y por muchos intentos que hicieron, no lo lograron. ¿Y qué creen ustedes que muchos hicieron? Pues el pastor iba a presentar su último sermón ese último sábado de servicio en esa iglesia. Entonces sus seguidores quisieron demostrarles el amor que sentían por él, y ese día sábado quisieron darle una sorpresa y se fueron un grupo de ellos a un dealer y le compraron un carro. Miren, no recuerdo exactamente la marca de aquel carro. Lo cierto es que mientras el pastor se encontraba predicando, ellos trajeron el carro a la misma puerta de la iglesia, y ese carro venía decorado con un lazo bien grande de regalos y las llaves también en una cajita bien adornada encima del techo del carro. Y queridos, todo hasta ahí les había salido perfecto. Pues terminaron sorprendiendo al pastor, y cuando él sale ve ese enorme regalo allí frente a la misma puerta de la iglesia. Y bueno, es de esperar que se llene de alegría y gozo con esa sorpresa, ¿verdad? Pero recuerden, era sábado, ¿día de qué cosa? Pues el día del Señor, el día de Jehová, queridos. No era el día indicado para ensalzar a ningún hombre en esta tierra. Tenemos un Dios que de él destila como manantial de agua viva el amor, pero no olvidemos que además es un Dios muy, pero muy celoso. Y en aquel lugar y en ese día santo de Jehová, el pastor, al salir al exterior de la iglesia y encontrarse con aquella sorpresa, enseguida los gritos y aplausos y sonidos de trompetas o cornetas o claxon, porque la iglesia tiene a su alrededor un parqueo inmenso, y muchos comenzaron a tocar el claxon de su carro de tal manera que en ese instante se convirtió todo aquel evento en un carnaval. Al rato todo el mundo se fue, pues no pasa nada, todo está bien, mucho gozo, mucha alegría. Así que le hicieron una despedida al pastor por todo lo alto. Y queridos, para no alargar más la historia,
Ya instalado el pastor en la nueva ciudad donde fue trasladado para que dirigiera a otra iglesia, pues ese maravilloso y costoso regalo que le hicieron sus seguidores, no pasó un mes, mis amados, para que aquel carro fuera pérdida total en un accidente. Afortunadamente, la persona que conducía aquel carro no tuvo lesiones graves. Y todo porque tenemos a un Dios misericordioso y protegió a aquella persona. Pero al enterarnos de lo que sucedió, Jehová nos deja bien claro las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Pero eso no es todo. Eso no es todo, queridos. Cuando el pastor fue trasladado, la iglesia, que incluso es una iglesia inmensa, es una iglesia grande, y en aquel tiempo tenía cerca de 600 miembros, se quedó totalmente vacía, pues muchos se fueron tras el pastor y otros se fueron para otras iglesias aledañas. Esto es solo un ejemplo de los tantos que pudiera decirles y que ustedes hayan vivido en carne propia, queridos. Lo cierto es que hoy día el pueblo de Dios se encuentra poniendo su confianza en un líder, olvidándose de esa manera de que nosotros, ¿qué cosa somos? ¿Qué nos dice Jehová a través de Isaías, capítulo 64, verso 6? Que todos nosotros somos, ¿qué cosa? Pues somos como suciedad. Y toda nuestra justicia, ¿como qué cosa es? Como trapo de inmundicia, querido. También nos dice nuestro Señor allí en Job 25, versos 5 y 6, que ni la luna ni las estrellas son limpias ante sus ojos. ¿Cuánto menos entonces el hombre, que es un gusano? Entonces, ¿por qué razón, mi amado, ponemos nuestra confianza en el hombre? Por eso, si alguien viene a cuestionarme, pues que piense bien lo que va a decir y busque una justificación teológica basada 100% en la Biblia, de que Jehová acepta y aprueba todas estas cosas. Porque quiero declarar, hacer un regalo no es pecado siempre y cuando se haga en el momento indicado y siempre y cuando no se haga para idolatrar al hombre. Porque dice el Señor que anatema, es decir, malditas serán las personas que incurran en este pecado de poner su confianza en el hombre en lugar de él. Queridos, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 1. Evangelios de Marcos capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Dice así. Miren, en este verso comienza Marcos diciendo lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Miren, si aquí dijera principio del Evangelio de un líder eclesiástico o de una denominación cristiana, pudiéramos creer ciegamente en lo que hoy predica la iglesia. Pero aquí dice claramente que este principio del Evangelio le corresponde única y exclusivamente a Jesucristo. Porque tenemos que tener bien claro, queridos, que hoy día existen dos evangelios, ¿verdad? ¿Verdad o mentira? Porque está el verdadero evangelio de Jesucristo, pero también está metido dentro de la iglesia el evangelio torcido y corrupto de Satanás. Así que nos interesa conocer el verdadero principio del evangelio de Jesucristo. Y para eso vamos a leer los versos 14 y 15 del capítulo 1 de Marcos, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Queridos, ¿qué dice Jesús en su evangelio? Pues que el tiempo se cumplió y que el reino de Jehová está a la puerta. Y luego nos aconseja que nos arrepintamos y que creamos en su evangelio. En su evangelio, mi amado, y no en el evangelio corrupto que hoy se enseña en las iglesias. Y ahora vamos a ver 4 características que identifican este evangelio de Jesucristo. Miren, como primera característica, dice Jesús que el tiempo se ha cumplido. Y esto lo vemos en los libros proféticos. Profecías que están bien claras en la Biblia y que venimos predicando hace mucho tiempo. Y esto, queridos, son buenas o malas noticias para nosotros.
Bueno, eso depende, ¿verdad? En el barco en el cual nos encontremos navegando. Así que para unos pocos son buenas noticias, son buenas nuevas de salvación, porque en eso consiste, ¿qué cosa? El verdadero evangelio de Jesucristo. Pero para la gran mayoría que no quieren saber de Jesús, no son buenas noticias, porque ni les interesa. Solo quieren seguir disfrutando de los placeres que el evangelio de Satanás les ofrece. Y como segunda característica que nos ayudan a identificar el verdadero evangelio de Jesucristo, así que una vez que el tiempo se cumplió, dice Jesús que el reino de Dios se acerca, y de eso no es difícil darse cuenta, ¿verdad? Porque todos los acontecimientos que hemos visto, que han pasado en la historia, nos muestran que Jesús, mis amados, está a la puerta, porque asimismo lo dice su palabra. Allí en Lucas, capítulo 21, verso 28, nos dice Jesús que cuando veamos todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y que son bastante, queridos, ¿verdad? Incluso todos los acontecimientos que están pasando fueron dichos por su propia boca. Pues una vez que veamos esto, dice Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está, ¿qué cosa? Pues vuestra redención está cerca, queridos. Y estas son buenas o malas noticias. ¿Qué opinas tú? Otra característica que vemos aquí en este pasaje de Marcos, capítulo 1, verso 15, que nos muestra el verdadero evangelio de Cristo, es que Él nos dice: arrepiéntanse. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir, mi amado? Pues del pecado que día tras día consume nuestra vida, y que muchas veces sin darnos cuenta lo disfrutamos con mucho placer. Dice Jesús: arrepiéntanse. ¿Y por qué nos aconseja esto, querido? Porque este es el primer paso que debemos dar para alcanzar la salvación. Saben, hay muchos cristianos que se identifican como tal y cometen pecado diariamente, incluso la mayoría pide perdón, pero no ves en ellos un verdadero arrepentimiento, porque vuelven a caer en lo mismo. Y dice la sierva de Dios Ellen G. White en su libro El Camino a Cristo, página 21, párrafo 2, que el verdadero arrepentimiento incluye tristeza por ese pecado que cometiste y a la vez debes abandonar el mismo. Y que además no renunciaremos al pecado a menos que veamos su grado de pecaminosidad, y que mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando nos dice arrepiéntanse, nos está queriendo decir: odien ese pecado para que no regresen más a él y puedan de esa manera ser salvos, queridos. Y entonces, esta tercera característica es buena noticia para nosotros, ¿sí o no? Esto lo dejo de tarea para que reflexiones en él. Están viendo en lo que consiste el verdadero evangelio de Jesucristo. Y como cuarta característica dice Jesús que una vez que tú te arrepientas debes creer en el evangelio. Y si el evangelio es Jesús, entonces una vez arrepentido, pues debes creer en él. Y esto sigue, mi amado, siendo para ti una buena o mala noticia. Ahora vamos a profundizar un poco más esto. Vamos a Génesis 3:15. Dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Miren, Génesis 3:15 es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Porque constantemente en las predicaciones se menciona. Yo mismo la menciono mucho. Así que aquí Jehová, queridos, le está hablando a Satanás y no a una serpiente. Es cierto que castiga a la serpiente y desde ese día comienza a arrastrarse y a tragarse el polvo de la tierra, ya que este animal era muy hermoso e incluso tenía alas, volaba la serpiente. Pero estas palabras proféticas son dirigidas 100% a Satanás. Así que dice Jehová: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás ¿dónde? En el carcañal. ¿Sabían ustedes, mis amados, que el verdadero evangelio de Jesús comienza en este pasaje de Génesis 3:15? ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Pues simplemente vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 8,
y allí vamos a encontrar la verdad. Le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, ¿a qué simiente se refiere Jehová aquí cuando le dice a Satanás que pondría enemistad entre él y la mujer? Y entre la simiente de él y la simiente de la mujer. Pues se refería a Jesús, querido, que es la semilla de esa simiente, la raíz de donde brotaría su verdadera iglesia. Entonces, a partir de aquí, queridos, es que comienza el principio del Evangelio de Jesucristo. Y leyendo a profundidad este pasaje de Génesis 3:15, nos damos cuenta que el mensaje del verdadero Evangelio promueve en el corazón del que acepta a Jesús odio hacia Satanás, así como lo siente el diablo hacia nosotros. Dice Jehová que iba a poner enemistad entre ambas simientes, la de Cristo con la de Satanás. ¿Y qué significa enemistad? Pues odio, significa rechazo, ¿verdad? La palabra enemistad viene de enemigo, oposición, rivalidad, mala voluntad, odio, rencor, etc. Y Satanás es conocido como el adversario, que significa enemigo, contrincante, rival, etc., ¿verdad? Entonces, el mensaje del Evangelio de Jesús promueve en nuestros corazones odio por Satanás. Pero hay un problema aquí, porque vemos a muchos cristianos que no odian a Satanás, sino todo lo contrario, se han hecho amigos de él, ya que los ves inclinándose constantemente en los placeres que el diablo les pone delante. O me vas a decir que no tiene nada de malo escuchar un poquitico de música secular, que no tiene nada de malo escuchar o tomarte un poquitico de bebida alcohólica, que no tiene nada de malo corrértela a tu pareja y cometer un poquitico así de adulterio y fornicación, etcétera, etcétera. Pudiera poner muchos ejemplos más. Así que el verdadero Evangelio de Jesucristo promueve odio en tu corazón hacia el pecado. Y si eso, como cristiano que eres, no lo has experimentado en tu corazón, entonces, querido, sin darte cuenta, te has constituido ser parte de la simiente de Satanás y por ende eres enemigo de Jesús, aunque te identifiques como cristianos. Así hay muchos. De eso están abarrotadas las iglesias hoy día. ¿Están notando la diferencia que hay entre el verdadero Evangelio de Jesús con el falso Evangelio? La pregunta es, ¿se están identificando ustedes? ¿En qué bando se encuentran en estos momentos? Entonces, querido, esto que estamos compartiendo hoy son buenas noticias de salvación para nuestras vidas, ¿sí o no? Miren, tal vez algunos digan, no, pero hermano, el problema es que tú estás equivocado. Porque Jesús nos dice allí en Mateo 5:44 y en Lucas 6:27 que no debe haber odio en nuestros corazones porque debemos amar a nuestros enemigos. Pero querido, yo te voy a decir algo. Una cosa es odiar a tu prójimo y otra cosa es odiar a Satanás junto con sus pecados. Jesús te dice que no debes odiar a tus enemigos humanos, ya que se consideran tu prójimo. Y en Mateo 22:39 te lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así debe ser, porque ese prójimo es una víctima de Satanás, igual que lo fuiste tú antes de conocer a Jesús. Y ese prójimo que hoy tal vez se haya convertido en tu enemigo necesita una oportunidad de conocer el verdadero amor y el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pero en ninguna parte de la Biblia, mi amado, Jesús te dice que no debes odiar a ese enemigo espiritual conocido como Satanás y a todas sus huestes, junto con el pecado que ha introducido en este mundo. ¿Me están entendiendo? Porque la misma fuente del amor, Jehová de los ejércitos y su Hijo amado Jesucristo, aborrecen, querido, odian a la máxima expresión, a la máxima potencia, algo que no crearon ellos, y es el pecado, queridos. Es el pecado. Queridos, amémonos. O amemos con toda la fuerza de nuestro corazón a nuestro prójimo, aunque nos hagan la vida imposible, poniendo como base la justicia y el amor de Cristo. Amémonos, amemos a nuestro prójimo, poniendo como base la justicia y el amor de Cristo. Pero odiemos con todas las fuerzas de nuestro corazón a Satanás y sus pecados.
En eso consiste el Evangelio de Jesús. Si no aborrecemos el pecado, no alcanzaremos la salvación. Ese evangelio corrupto que hoy se está predicando en las iglesias, de que no se preocupen, hermanos, nosotros somos pecadores aquí, así que estaremos pecando hasta que Jesús regrese. Ese evangelio corrupto sobre el rapto secreto, ese evangelio corrupto sobre la inmortalidad del alma, ese evangelio corrupto sobre lo que Jesús abolió, los 10 mandamientos, ese evangelio corrupto de que una vez salvos ya no hay más nada que hacer, siempre seremos salvos, ese evangelio corrupto de que ya no habrá más persecución sobre el pueblo de Dios y muchas otras falacias más que ustedes saben que están sucediendo en nuestra denominación y en todas las demás denominaciones. Pues todo esto, queridos, no son más que palabras de Satanás puestas en los labios de esos líderes, falsos líderes, predicadores, pastores que hoy tenemos dentro de los templos, que un día pertenecieron a Jesucristo, pero hoy todos esos templos tristemente se han convertido en sinagoga de Satanás. Jesús nos dice en Apocalipsis 18:4, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid, queridos. No sigan absorbiendo como esponja seca ese evangelio corrupto, porque si siguen ahí, ¿qué cosa va a pasar? Definitivamente van a recibir las plagas que el Señor enviará muy pronto. No sé si me están entendiendo. Así que, mis amados, el evangelio de Jesucristo nos sigue dando más evidencias. Sí, nos sigue dando más evidencia de su autenticidad. Y vamos a verlo allí en Romanos capítulo 1, verso 1. Que Pablo, siervo de Jesucristo, fue llamado para ser apóstol y apartado para predicar el evangelio de Dios. Y en el verso 16 dice Pablo que no se avergüenza del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea en Jesús, ya sea un judío, un griego, un mundano, un idólatra, un homosexual, un ladrón, un asesino, etc. Esto nos dice, mi amado, que el evangelio de Cristo es el poder de Dios para alcanzar a aquellas personas que se encuentran engañados por Satanás. ¿Y por qué se encuentran prisioneros y engañados por Satanás? Por estar absorbiendo ese evangelio corrupto inventado por el diablo. Por eso vino Jesús a este mundo, para libertarnos de las cadenas del engaño en que se encuentra sumergido este mundo. Un mundo que Él creó perfecto, pero nuestro archienemigo, el diablo, lo corrompió. Pero saben, alabamos a nuestro Señor Jesús, porque esto no será por siempre. Estamos viviendo un mundo corrupto, lleno de pecado, pero no será por siempre. Ya nuestro Señor Jesús vino a alertarnos en persona y nos dejó sus advertencias en su palabra para que no sigamos engañados, y nos prometió que volvería, y sabemos que lo hará, y muy pronto, ¿verdad? Más pronto de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Vamos ahora allí a Mateo capítulo 1, verso 21. Dice: y darás a luz un hijo, y se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense, aquí se habla de muchos pecados y no de un pecado. Se está hablando en plural, pecados. Así que Jesús vendría a este mundo a salvarnos de muchos pecados. Ahora, ¿qué es pecado, mi amado? Creo que la mayoría saben qué cosa significa pecado, ¿verdad? Pues transgredir la ley de Dios, como lo dice Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Pero Juan no se detiene solamente ahí, porque si leemos el verso 5, dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y que en Jesús no existe pecado alguno. Bendito sea nuestro Señor Jesús, querido, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, mis amados. Pero dicen muchos, bueno, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Imposible pueda pecar, porque es el mismo Dios, pero encarnado en un cuerpo humano. Y como anda circulando por ahí en ese evangelio corrupto una falacia que dice que como Jesús fue engendrado en el vientre de María con la naturaleza de Adán antes de pecar, pues es imposible que Jesús hubiera pecado. Entonces, para esos que enseñan ese evangelio corrupto, les tengo una pregunta.
¿Cuál fue el objetivo de Cristo venir a esta tierra y dejarnos como ejemplo una vida impecable, transparente, sin ningún tipo de manchas de pecado, para que siguiéramos sus pisadas, imitándolo en todo, como dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 21? Entonces, aquellos que están absorbiendo esta falacia, esta falsa doctrina de este evangelio corrupto en su mentalidad, tienen a un Dios tirano e injusto, como mismo lo ha acusado Satanás desde el principio, y que con esa mentira se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. ¿Cómo es posible, querido, que nuestra mente, y es cierto que el pecado nos ha degradado tanto que muchos no somos capaces de discernir el verdadero evangelio de Jesucristo? Pero ¿cómo es posible que muchos puedan pensar que en verdad Jesús fue engendrado en el vientre de María con una naturaleza inmaculada e impecable? Entonces estaríamos, ¿qué cosa? Sirviéndole a un Dios injusto y muy tirano, ¿verdad? Pues Jesús tuvo que haber sido engendrado con una naturaleza pecaminosa, expuesto también al pecado, igual que nosotros. Recibió las mismas tentaciones que recibe el ser humano. Dice Ellen G. White en Mensaje Selecto, tomo 1, página 299, párrafo 3, lo siguiente: al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a la flaqueza y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás hubiera logrado, sigue diciendo la cita, que en su tentación Cristo pecara en lo más mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Pero tal como sucedieron las cosas, no fue así, porque solo le pudo herir el talón. Ahora, si Satanás hubiera tocado la cabeza de Cristo, pues habría perecido la esperanza de la raza humana, y la ira divina, es decir, la ira del Padre, habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán, y de esa manera hubieran quedado sin esperanza alguna tanto Cristo como la iglesia. Entonces, querido, con este corto estudio hemos comprobado que existe un evangelio corrupto en todas las iglesias hoy día. ¿Sí o no? Saben, desde la pandemia para acá, yo no sé lo que es entrar en un templo, y quiero decirles, no he renunciado a ser un adventista del séptimo día. Moriré siendo adventista, pero con la verdad del evangelio de Jesucristo. Cuando estaba dentro, no podía ver la realidad, querido, porque estaba engañado. Pero una vez que salí y me puse de verdad en las manos de Cristo, pues el Señor me hizo ver todo más claramente. Yo recibo más acechanzas y dardos de fuego de Satanás ahora que cuando estaba en ese éxtasis de engaños. Vamos a leer el verso 6 de 1 de Juan 3. Dice, miren, después que Juan nos dice en los versos anteriores que el pecado es infracción de la ley de Dios y que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y que en él no se encontró pecado alguno, pues nos dice en el verso 6 lo siguiente: que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Y el verso 8 dice que todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso aparece Cristo, para deshacer las obras de Satanás y terminar el pecado en este mundo. Y el verso 9 termina diciendo lo siguiente: que todo aquel que de verdad, querido, es nacido de Dios, que de verdad le entregó su corazón a Cristo, no peca porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es definitivamente nacido de Jehová. Entonces, este evangelio corrupto que predican los bullones, como que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, y otras falacias más, como
No creer en los escritos de Elena G. de White, evangelio corrupto como el que predica Arnaldo Cruz sobre que tenemos a un Dios multicultural y por eso en la iglesia hay que aceptar todo tipo de cultura y a los jóvenes hay que aceptarlos con la música que desean escuchar para que no se nos vayan de la iglesia. Y producto de este evangelio corrupto, producto de esta falacia, queridos, de esta mentira, se han ido introduciendo falsas doctrinas en nuestra iglesia. Por eso vemos todo tipo de género musical, por eso vemos todo tipo de baile dentro de los templos y actividades mundanas como decorar el templo con figuras de Halloween, como decorar un templo en Navidad, como celebrar Semana Santa, algo que es un invento de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, queridos. ¿Dónde está el pueblo que Jehová llamó para servirle en estos tiempos? ¿Dónde está esa iglesia que levantó Cristo para que hoy fuéramos lámparas en un mundo en oscuridad espiritual? Dice Pablo allí en Romanos 1:17 que en Cristo la justicia de Dios es revelada de fe en fe y que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo aquí, queridos? Pues es sencillo. Bien sencillo, nos quiere decir que el evangelio de Cristo es revelado en la justicia de Jehová. Entonces, ¿cómo saber cuando un pastor, un laico, un anciano les está presentando el verdadero evangelio de Jesús? Pues, queridos, ese mensaje debe revelar sobre todas las cosas la justicia de Jehová. Si ese mensaje no viene acompañado con la justicia de Jehová, entonces ese evangelio no es el de Jesucristo. Es un evangelio corrupto. Ahora, ¿cómo puedes ver tú la justicia de Jehová manifestarse en un evangelio presentado por un pastor? Querido, aquí sí te traigo malas noticias. Así que no son buenas noticias. Nos dice Jehová allí en Oseas capítulo 4 verso 6 lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué cosa, querido, le faltó a su pueblo? ¿Qué le faltó? Pues dice Jehová que le faltó conocimiento. ¿Y por qué sucedió eso? Si en su palabra todo está bien claro, pues bien bajito y suave se los voy a decir. Es que su pueblo no estudia su palabra. Y si no estudia su palabra, pues no le conoce. Y entonces, querido, si su pueblo no conoce a Jehová, ¿de dónde se alimenta? ¿De dónde se alimenta entonces? Pues de ese evangelio corrupto que llevan años absorbiendo como esponja seca. Por eso hoy su pueblo está en apostasía omega. Nos dice el Señor en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo será, ¿qué cosa? Disipado. Y eso está pasando hace mucho tiempo. El pueblo de Dios solo quiere escuchar mensajes suaves, mensajes de amor, mensajes de paz y prosperidad. No quieren saber de profecías, no les interesa para nada. Dice la sierva del Señor en Mensaje Selecto, tomo 1, páginas 54 y 55, que el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dice que Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y en el Mensaje Selecto, tomo 3, allí en el tomo 3, página 92, nos dice que Satanás ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerá. Es duro, mis amados. Es bien duro, queridos, lo que el pueblo de Dios está sintiendo y viviendo hoy día. Miren, en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211, nos dice que es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, luego los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, pues redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión.
la que se torna incurable y termina totalmente en destrucción. Esto, mis amados, es apostasía omega, la cual comenzó en el mismo año 1931. Otra cita más para terminar. Quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla y a la deriva. Esta cita la encontramos en Manuscript Release, página 760, párrafos 9 y 10. Queridos, definitivamente hoy se está predicando un evangelio totalmente corrupto, un evangelio lejos de la verdad sobre el testimonio de Jesucristo. Por eso Chris Mindanao y todos los demás líderes laicos y miembros están tan confundidos, porque este evangelio corrupto es lo que Satanás ha introducido en nuestra creencia desde la apostasía alfa, que comenzó con el Dr. Kellogg cuando hizo aquel libro llamado Living Temple o Templo Viviente. Y luego en el año 1931 se introduce la apostasía omega, cuando se comienza a tocar el tema sobre la naturaleza de Cristo, confundiendo más al pueblo de Dios, y a partir de ahí se ha seguido introduciendo cada día más falsas doctrinas hasta dejar al pueblo de Dios en un caos total. Es difícil de creer, es muy difícil de creer que un líder nuestro preparado en una universidad nuestra tergiverse el evangelio de Cristo. Pero creemos que eso no vino solo de él. Eso vino producto de las enseñanzas que absorbió en esa universidad, que lo dejaron confundido y luego ¿a qué lo llevó? A tomar esa postura que hoy mantiene. Queridos, meditemos en todo lo que se ha hablado aquí y estudien la palabra de Dios, por favor. Los acontecimientos nos dicen que Cristo está a la puerta, y aquel que no esté preparado tristemente se va a perder. Jehová los bendiga y los guarde de todas las patrañas, mentiras y engaños en la cual Satanás tiene envuelta a esta humanidad. Nos vemos en otro encuentro, mis amados. Así que espero que hayan entendido esta reflexión, que busquen todas las citas bíblicas que les he mencionado y que vuelvan a reflexionar en ella, y si es necesario vuelvan a escuchar este mensaje. Un abrazo para todos. Maranata, Cristo viene pronto. Jehová los bendiga siempre.